Es una clase abierta de familia y tecnología, de pedagogía familiar, así que tenemos estudiantes y tenemos también otros invitados especiales. Bueno, gracias a todos por la presencia, por el interés. Y esta clase va a versar sobre un tema que es el tema de hoy, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y para hablar de este tema tenemos al experto de hoy, al gran comunicador de este tema en nuestro medio, que es Santiago Bilinkis, a quien le agradecemos muchísimo desde ya haber tomado nuevamente esta propuesta. El año pasado ya estuvo en la cátedra, ya estuvo con nosotros, así que Santiago, de nuevo, bienvenido a la Universidad Austral, al Instituto de Ciencias para la Familia y a la licenciatura en Orientación Familiar. Gracias, Mariana. Seguramente, Gracias, Romy. Simplemente les agradezco la invitación. Te dejo seguir igual. muchas gracias. Bueno, simplemente una presentación muy breve porque todos te conocemos, pero me gustaría presentarte como vos te autodefinís en tu web. ¿Sí? Vos te haces una pregunta en una sección, decís, ¿quién soy? La haces en primera persona y decís, tecnólogo, escritor, emprendedor, inversor, apasionado por el futuro y la tecnología. Así que, y alguna vez te escuché, Santiago, decir que te encantaba vivir en esta época histórica, que te encantó ser testigo de el nacimiento de la Internet, de la digitalización, de la plataformización, y bueno, y ahora, para rematarlo, tenemos también la era de la inteligencia artificial ya entre nosotros y de acá al futuro. Si estás de acuerdo, lo que vamos a hacer, te vamos a escuchar primero, después vamos a abrir a preguntas, vamos a pedirles a todos los participantes que por favor hagan sus preguntas por escrito. Nosotras, Romina las va a tomar y las vamos a levantar y se las vamos a formular a Santiago. El año pasado, Santiago, cuando estuvimos en esta charla, presentamos tus dos libros anteriores, Pasaje al futuro y Guía para sobrevivir al presente. Bueno, en ese momento te pregunté, ¿para cuándo el tercero? Y dijiste, no, yo no escribo más libros, no escribo más libros porque tengo una llegada mucho más eficiente y, y más expansiva a través de redes sociales. Así que me dedico a eso. Bueno, cambiaste de opinión y gracias, gracias por haber cambiado de opinión porque tenemos, ahí se ve bien, artificial, el contorno, a ver. Ahí desaparece. La nueva inteligencia y el contorno del humano, escrito en coautoría con Mariano Sigman. Así que, bueno, este gran tema, ya tenemos un gran libro para introducirnos en él. Gracias, Santiago, por haber cambiado de opinión. Y para darte el pie para que ya comiences es, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó a escribir sobre inteligencia artificial y a cambiar de opinión? Escribir nada más ni nada menos que un nuevo libro, un tercer hijo bibliográfico. Yo no me acordaba que el año pasado había dicho que no iba a escribir más, pero sí, es lo que creía, así que estoy seguro que lo dije. Y ahora, ya que están grabando, lo voy a decir de nuevo, cosa que el año que viene. En principio, este año lo puedo decir tranquilo, porque entre mi primer y segundo libro pasaron 5 años, y entre el segundo y el tercero pasaron 4, con lo cual, digo, si hubiera un cuarto, falta un montón. Así que ahora sí puedo decir, no voy a escribir nunca más, y por ahí recién en 4 años me tiento de nuevo. No, básicamente, este libro no era algo que yo tenía planeado, no estaba entre mis planes del 2023, y de repente recibí una invitación de Mariano Sigman, que es una persona que admiro, y con la que siempre tuve vocación de trabajar. Es probablemente el neurocientífico más importante de la Argentina, que ya había hecho varios libros espectaculares, eh, que vive en España. Y entonces el proyecto de este libro nació en España, cosa que a mí me resultaba tentadora, porque yo había publicado mis 2 libros anteriores
con Random Argentina y publicar con Random España es jugar en otra liga, ¿no? Es como la diferencia de jugar en Boca o jugar en el Barcelona. Y me daban ganas, bueno, para cerrar mi etapa de escritor, juguemos un partido en el Barça. Fue una linda experiencia y ya que traes el tema del libro, básicamente está muy emparentado con la mirada que yo fui desarrollando acerca de la inteligencia artificial, que es una mirada muy humanista. Este no es un libro sobre tecnología. El libro, fíjate que la bajada del libro es la nueva inteligencia del contorno de lo humano. Es un libro acerca de qué nos pasa a las personas cuando de repente máquinas empiezan a hacer cosas que nosotros creíamos que solo podíamos hacer nosotros. Y es más, no solo ningún otro ser vivo podía hacerlo, sino mucho menos una máquina, un ser inanimado, sin corazón, sin sentimientos. ¿Cómo va a escribir poesía? ¿Cómo va a hacer arte? ¿Cómo va a resolver problemas metafísicos? Y bueno, de repente nos encontramos con máquinas haciendo todas esas cosas y se nos sacude toda la estantería. Pero lo que quiero hacer en este rato, porque tenemos un rato corto, voy a compartirles mi pantalla. Ahí comparto. Y un segundo que proyecto. Ahí estamos. Lo que quiero hacer en este rato es contarles rápidamente qué es la inteligencia artificial, de una manera posiblemente un poco distinta de lo que hayan escuchado hasta acá, con un poco más de detalle, pero sin ponerme técnico, y hablar también sobre cómo sacarle provecho. Y dejar la última parte más las preguntas para explorar, si querés, el lado más humanista del que hablábamos antes. Eh, pero antes necesito hacer un pequeño ejercicio diagnóstico, con lo cual les voy a pedir a todos que tomen sus teléfonos celulares, le saquen una foto a este QR, y eso les va a habilitar una página, una pestaña en el navegador para votar, que cuando voy a esperar ahora un minuto para que tengan tiempo de sacar la foto, y ahí les habilito para que puedan votar. Veo todos así en la camarita con el teléfono. ¿Están pudiendo entrar? ¿Alguno que me haga con el pulgar? Excelente. Bueno, ahí habilito, ahí les tiene que aparecer la página para que puedan votar. Ah, ya están votando. Wow, ahí podemos verlo. Me da mucha intriga hacer esto ahora, porque es la primera vez que lo hago en 2024. Y obviamente pasaron muchas cosas en el medio y no sé cuán cambiado me voy a encontrar el panorama. También sé, por lo que me contaban María Ángeles y Romy, que no son un grupo representativo, porque ya incluso durante el curso han hecho uso de las herramientas. Eh, Ahí estamos ya bastante estabilizados los porcentajes. Bueno, interesante, está casi mitad y mitad. O sea, yo normalmente junto el poco y nada con el bastante y mucho. Está casi mitad y mitad. 53% todavía lo usó muy poco, y un poquito menos de la mitad lo usó bastante o mucho. Esto es nuevo. Es nuevo, digamos, todo el año pasado, mientras yo hice un ejercicio así con diferentes audiencias, el bastante y mucho nunca pasó del 25%. O sea que felizmente para mí sobre todo, el panorama está cambiando, porque necesariamente, mientras todavía el porcentaje de gente que conoce poco la herramienta es alto, tengo que seguir empezando por explicar lo más básico. Y entonces le pido disculpas al 48% que ya tiene un poco de cancha, pero el primer ratito necesito dedicarme al 53% que todavía prácticamente no lo conoce. La razón por la que para mí es muy importante esta charla es que se viene el cambio tecnológico más importante de la historia de la humanidad. Y no estoy exagerando cuando digo eso. Uno puede pensar, bueno, pará, Santiago, Internet, el teléfono celular. Sí, esos cambios fueron enormes, pero este es más grande. Pero no solo es más grande, también va a ser mucho más rápido. Piensen que Internet ya tiene casi 30 años y sin embargo todavía uno va a las empresas y están haciendo sus esfuerzos de transformación digital. O sea, las empresas están todavía hoy viendo cómo incluyen en sus prácticas de trabajo una herramienta de hace 3 décadas. Bueno, la inteligencia artificial no nos va a dar ese tiempo. Este cambio es mucho más veloz y aquellas personas y organizaciones
que no logren acomodarse van a tener problemas serios en un plazo de 5 años. No es algo que lo van a ver nuestros hijos, lo vamos a vivir nosotros. Estamos empezando a vivirlo nosotros. Y por eso me parece muy importante hacer esto que les decía, que es primero explicarles un poco qué es la IA y por qué es tan interesante y qué cosas está haciendo y qué cosas puede llegar a hacer. Y después hablar un poquito de cómo usarla. Voy a tratar de ir rápido en esa parte para no aburrir al 48% que ya jugó bastante. La idea de inteligencia artificial no es una idea nueva. Arrancó con la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing, tal vez vieron la película en su momento, cuando el gobierno británico le encarga a un matemático que descifre el código que usaban los nazis para encriptar sus mensajes, y el tipo, tratando de resolver ese problema, básicamente inventa la computadora y la idea de una máquina que pueda pensar, el concepto de inteligencia artificial. Esto ocurrió en la década del 40 del siglo pasado, y por casi 80 años no pasó nada. Prácticamente no hubo avances, al punto que cuando hace 10 años uno hablaba de inteligencia artificial, y yo ya lo hacía, la gente te miraba con cara de dale, otra vez con esa zaraza. Al final del día siempre se habla y es como los autos voladores, ¿no? Nunca pasa nada. Bueno, eso empezó a cambiar en el 2015. Las personas tenemos 3 maneras de aprender. La primera manera que tenemos de aprender es aprender estudiando. Si hay un tema del que yo no sé nada, digamos inteligencia artificial, y ustedes me dicen, bueno, necesito que en un mes vengas y des una clase, yo puedo leer X libros, páginas web, acumular material, pensar ejemplos, y aprendo de lo que estudié, aprendí y vengo y les cuento. Bueno, en el 2015 las máquinas empezaron a poder hacer esto. ¿Qué quiere decir? Que un tipo particular de computadora, una red neuronal, una compu que no es como la compu que ustedes están usando para mirar esta charla, sino una compu que intenta imitar la estructura del cerebro humano, lo que hicieron fue a una de estas máquinas darle, por ejemplo, millones y millones de imágenes de lesiones traumatológicas, por poner un ejemplo. Entonces, eran imágenes, resonancias, radiografías, tomografías, y el diagnóstico que un médico o una médica humana había hecho analizando esa imagen y diciendo, acá hay una ruptura de ligamentos, acá hay una distensión del tobillo, millones de fotos y millones de diagnósticos. La máquina analizaba toda esta información y a partir de ese momento aprendía. ¿Qué quiere decir que aprendía? Básicamente que le podías mostrar una imagen nueva de un estudio médico que nunca vio antes y decirte cuál era el problema que había. Esto puede sonar no demasiado interesante, pero en realidad es mucho más interesante de lo que parece. Porque aun cuando este conocimiento de la máquina está exclusivamente basado en conocimiento humano, ya de esta manera las máquinas pudieron empezar a alcanzar habilidad sobrehumana para esa tarea. O sea, lo que estoy diciendo es, a pesar de que solo se nutrió de imágenes y diagnósticos humanos, la máquina podía empezar a identificar lesiones que ningún médico humano podía ver. Y en el fondo no es tan sorprendente, porque cuando nosotros estudiamos, el límite del alumno no es el nivel del maestro. Hay muchas veces que los alumnos superan a sus maestros a partir de lo que elaboran en su propia cabeza de eso que están estudiando. Este fue el primer paso, eh, y quizás escucharon hablar algo en su momento, por ahí por 2015, una máquina AlphaGo que le ganó el número 1 mundial de Go, y cómo las máquinas empezaban a lograr ciertas cosas asombrosas que ya no requerían de que un humano las programe, sino simplemente estudiando por su cuenta. La segunda manera que tenemos de aprender los seres humanos es experimentando. Si yo, por ejemplo, no sé si ubican estos cubos de madera que se venden muchas veces en ferias artesanales, que se encastran las piezas para formar una estrella, y si las desarmas, después es muy, muy difícil volver a unir las piezas y que te quede otra vez estable con forma de estrella. Si yo les doy a ustedes uno de estos y no les digo cómo se arma, van a empezar a probar, probar, probar. Por ahí les toma 5 minutos, por ahí les toma media hora, pero en algún momento, probando cosas, van a descubrir cómo se hace. Y van a haber aprendido a armarlo, ya no estudiando. No hay ningún conocimiento previo. El conocimiento lo generan ustedes mismos en el proceso exploratorio de la herramienta. Esto es el gran boom que está detrás de la adictividad de las redes sociales, el tema del que hablamos el año pasado. Yo no voy a profundizar en esto hoy acá por un tema de tiempo, pero podemos ir, si quieren, en la parte de preguntas a charlar cómo se cruza el tema de redes sociales con el tema
de inteligencia artificial, pero básicamente voy a tomar TikTok como ejemplo de los avances de este tipo de inteligencia artificial. Si usaron alguna vez TikTok, cuando apenas te lo instalás y lo empezás a usar, los primeros días te muestra cosas muy random, o sea, no te parece que no entendés qué me está mostrando esto, no me interesa, salteo, pero si tenés un poco de paciencia, 2, 3, 4 días, más o menos al día 4 hay un momento mágico. De repente decís, esto entendió todo, me conoce mejor que mi pareja, me conoce mejor que mis hijos, en un punto no sé si no me conoce mejor de lo que me conozco a mí mismo. ¿Cómo logra eso TikTok? Básicamente como nosotros jugando con las piezas de madera. Va probando cosas y cada vez que vos salteás un video, o le das me gusta, o dejás un comentario, o lo compartís con una persona, estás dando un volumen enorme de información acerca de tus preferencias, qué te entretiene, qué te apasiona, qué te enoja, qué te enternece. Y la máquina aprende 2, 3, 4 días jugando con vos, hasta que vos sos la estrella, entendió cómo moverte los hilos y hace con vos lo que se le antoje. Este es un segundo modelo de aprendizaje de la inteligencia artificial, en el cual nosotros somos el objeto, somos el juguete, y la máquina nos manipula para aprender acerca de nosotros y mover nuestros violines. Pero la última cosa, la última manera que tenemos las personas de aprender es aprender creando, es aprender haciendo. Y esto es lo último que las máquinas empezaron a hacer. En un momento a alguien se le ocurrió, uno podía, por ejemplo, entrenar una red neuronal mostrándole montones de fotos de animales y decirle, esto es un gato, esto es un perro, esto es un león, esto es un lobo. Y después de mostrarle suficiente cantidad de imágenes, la máquina aprendía, le mostrabas cualquier foto de un animal y te decía, bueno, eso es un gato. Una vez que las máquinas, como la de lesiones traumatológicas, pudieron hacer esto, a alguien se le ocurrió decir, para, si esta máquina sabe cuáles son todas las características que hacen gato a un gato, ¿qué pasa si la doy vuelta? ¿Qué pasa si en vez de mostrarle una foto y decirle qué es esto y que me diga un gato, le digo, hacé la foto de un gato? Una foto que reúna todas las características que vos le pedirías a una foto para decir esto es un gato. Acá en la pantalla están viendo algunos de los primeros intentos de generación de imágenes por inteligencia artificial y seguramente van a notar dos cosas. La primera es que indudablemente estos son intentos de gato. Nadie confundiría estos bichos con un perro o con un león. Pero la segunda cosa que van a notar es que nadie tampoco confundiría eso con un gato verdadero. O sea, hay algunos defectos, en algunos casos sutiles y en otros casos totalmente groseros, que dejan en evidencia que es una foto, una manipulación burda, no es una foto real de un gato. Bueno, las primeras creaciones de inteligencia artificial, allá por el 2018, eran bastante deficientes. Pero a un tipo de MIT se le ocurrió una idea brillante. El tipo dijo, si yo tengo una inteligencia artificial que es bastante mala haciendo gatos, pero tengo del otro lado una bastante buena reconociendo gatos, ¿qué pasa si las pongo a que se peleen? Esta le va tirando fotos de gatos y esta tiene que decir, ¿es verdadero? O sea, le vas dando mezcladas, fotos verdaderas y fotos falsas, verdaderas, falsas, y la otra tiene que descubrir cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas. Y cada vez que la máquina que hace gatos falsos es descubierta en su falsificación, cambia un poquito su modelo para tratar de intentar una estrategia diferente. Esto, repetido millones y millones y millones y millones de veces, que a escala computacional puede ser hecho en una semana, finalmente esa pelea entre las dos máquinas se termina cuando la falsificadora se vuelve tan buena que ya ni siquiera una poderosísima red neuronal puede detectar lo que es verdadero de lo falso. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Las máquinas pueden hacer imágenes extraordinariamente bellas, extraordinariamente realistas, digamos, que realmente pueden engañar a una persona como algo que uno no se imagina que puede haber sido creado por una máquina. Pero lo más interesante de todo es lo que pasó el año pasado. Y es que a alguien se le ocurrió aplicar este mismo concepto ya no a las imágenes, sino al lenguaje. Alguien hizo el siguiente experimento. ¿Qué pasa si ponemos a una máquina a que se lea todo Internet?
que se lea todo lo que los humanos hemos escrito desde el inicio de los tiempos, y después la entrenamos de la siguiente manera. Tomamos una oración cualquiera de una frase humana, de cualquier texto, y sacamos una palabra. Y la máquina tiene que adivinar qué palabra está faltando, qué palabra sacamos. De nuevo, al principio tira al azar, se equivoca constantemente, pero si repetís esto millones y millones y millones de veces y le decís cuándo acertó y cuándo se equivocó, después de millones de intentos la máquina aprende. Llega un momento donde le das cualquier oración, falta una palabra y la máquina te dice la palabra que falta es esta. Poder hacer eso implica haber descifrado todos los secretos del lenguaje. Implica entender, digamos, la morfología del lenguaje, que hay sustantivos, adjetivos, verbos, singular, plural, masculino, femenino. Implica entender la sintaxis, cómo se ponen palabras juntas para construir una oración que tenga sentido. Implica entender la gramática, pero no implica, y esto es muy importante, entender la semántica. O sea, la máquina puede hablar de una manera increíblemente humana sin tener ningún grado de entendimiento de lo que está diciendo. Por eso cada vez que vean, y ahora se puso muy de moda una de estas notas periodísticas que dicen, la inteligencia artificial elige las 10 mejores películas argentinas de la historia. No sirve para nada eso. Para nada, porque no hay ahí un saber real. Lo que hay es un procesamiento estadístico del lenguaje que produce resultados absolutamente asombrosos, pero también tan falsos como los gatos truchos que les mostré hace un ratito. Entonces, dependiendo de qué uno le pregunte a la inteligencia artificial, puede tener resultados espectaculares o, digamos, completamente inútiles o peor, o terminar haciéndole caso a una máquina en áreas donde la máquina no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Paso ahora rápido por el uso de la herramienta. De nuevo, perdona el 48% que ya lo usó bastante, pero me parece que vale la pena que el 53% que no tenga algunas pautas de uso. La primera cuestión es que esta es una herramienta gratuita. Hay versiones pagas, sí, pero es gratis. Digamos, y es universalmente accesible, algo que hasta acá prácticamente ninguna tecnología había tenido antes. Se pueden bajar una app o pueden entrar a una página web. Puse esta imagen acá para que vean que está lleno de apps truchas. Este es el Play Store de Android y pueden ver arriba el ChatGPT verdadero, pero abajo tres, que el logo es prácticamente idéntico, están hechas para confundir. ¿Cuál es la trampa? Que tratan de cobrarte por algo que es gratis. Entonces, si se fijan, dicen Powered by ChatGPT, usan ChatGPT, pero te tratan de cobrar un peaje para que uses algo que en realidad podría ser gratis. Entonces, bájense la app correcta o más fácil, vayan directamente a la página de OpenAI en sus computadoras, en la web o incluso en el navegador del teléfono. Cuando entren a las páginas, la mayoría creo que ya lo hicieron, pero había un porcentaje que no, se van a encontrar con un espacio de chat, por eso se llama ChatGPT, una cajita en blanco donde todo se inicia con una frase que nosotros le digamos. Esa frase, todavía no hay una palabra consensuada en castellano, se llama prompt. En inglés se llama prompt y por ahora en castellano también lo llamamos prompt. Básicamente, acuérdense lo que yo les decía que sabe hacer esta máquina. Si yo le doy una oración, identifica qué palabra falta. Pero así como puede identificar cuál falta, si yo le doy una oración completa, en vez de predecir la que falta, puede predecir la siguiente. ¿Qué respondería un ser humano si alguien le dice buenos días? Entonces, si le pones a ChatGPT buenos días, te va a decir buenos días. Si le decís cuál es la capital de Italia, ¿qué respondería un ser humano? Roma. Y entonces todo se inicia en esta frase que uno le ponga y la máquina reacciona predictivamente, estadísticamente, a esa frase que vos le des. Si le preguntás estupideces, te contesta estupideces. Si le preguntás cosas difíciles, te contesta cosas más difíciles. Quiero darles 3 o 4 pautas de uso que potencian mucho los resultados que se generan. Cuando las personas empiezan a usar ChatGPT, suelen tener la tendencia de preguntarle todo a ChatGPT. Y cuando lo empezás a usar con cierta frecuencia, las respuestas te empiezan a volver un poco descoloridas.
un poco reiterativas, tienen como un estilo que pierde la gracia después de un rato. ¿Por qué? Porque ChatGPT sabe demasiado, sabe de todo. O sea, digo sabe entre comillas, ¿no? Porque ya les aclaré que en realidad no sabe nada, pero contesta como si supiera de todo. Si ustedes quisieran hacer una pregunta sobre historia medieval y una pregunta sobre botánica, ¿le preguntarían a la misma persona? Probablemente no, buscarían un experto en una cosa o en la otra. Bueno, cuando vos le preguntás a ChatGPT, ChatGPT está mezclando todo lo que sabe para producir una respuesta. Entonces, una muy buena manera de empezar un prompt es cortarle 99% de esas ramas de conocimiento que ChatGPT tiene. Quiero que me respondas como si fueras un gran experto en botánica del hemisferio occidental. Y a partir de ese momento, todo lo que sabe en montones de áreas queda fuera de la producción de lenguaje y empieza a hacerte respuestas mucho más específicas y profundas. Quiero que me respondas como si fueras, puede ser una persona específica, quiero que me respondas como si fueras Albert Einstein, puede ser un experto genérico, un botánico especialista en plantas de tal tipo, o incluso un personaje ficcional. Quiero que me respondas como si fueras Martín. Martín es un pibe que le gusta mucho el trap y tiene tales características. Vos definís un personaje ficticio y la máquina tiene la enorme capacidad de ponerse en los zapatos y responder desde la perspectiva de ese personaje. Ahí se empieza a poner mucho más interesante. Por un lado, porque podés, obviamente, preguntarle sobre teoría de la relatividad a Einstein o sobre psicoanálisis a Freud. Pero también podés hacer ejercicios imposibles. Podés preguntarle sobre psicoanálisis a Einstein y ver qué diría, o podés preguntarle sobre teoría de la relatividad a Freud. Y ahí, obviamente, de nuevo, entramos a lo que les decía antes. Ya la respuesta no es necesariamente exacta. Nadie sabe, perdón que se me salió el cargador de la compu. Nadie sabe qué hubiera dicho Einstein sobre psicoanálisis. De hecho, no existía, digamos, no había accedido a los textos de Freud en aquel momento. Bueno, es un ejercicio probabilístico, pero que puede ser tremendamente fecundo. Por eso, estos sistemas son mucho más útiles e interesantes para tareas creativas que para tareas informativas. Si vos querés preguntar cuál fue la fecha de la batalla de Caseros, sigue siendo mejor buscar en Google o Wikipedia. Si vos querés hacer un brainstorming para ideas que puedan ser interesantes para personas de tal y tal edad y qué le puedo regalar a una persona que le gusta mucho esto es para vos. Porque realmente resolver esos problemas que no tienen una respuesta. ¿Cuál es un buen regalo para mi tío? No hay una respuesta correcta o incorrecta. No vas a decir, no, eso no es un buen regalo para un tío. Le puede gustarle o no gustarle. Bueno, todas las preguntas que admitan variedad de respuesta, estas herramientas lo hacen muy bien. La segunda cuestión muy importante es pídanle cosas difíciles. O sea, si vos le pedís, haceme un logo para una nueva marca de alfajores, te va a dar perdón, haceme un slogan para una nueva marca de alfajores, te va a dar un slogan. Alfajor, no sé qué, el más rico. Y no es muy sorprendente. Va a tomarle muy poco tiempo y te va a proponer un slogan. Pero si le decís, armame un slogan para el lanzamiento de un alfajor, armame también 4 propuestas de comerciales donde podamos posicionar en avisos televisivos este lanzamiento. Armame el perfil de los actores que tendrían que participar en el casting de cada uno de estos comerciales. Decime en qué medios me conviene pautar para llegar a una población de tal y tal. Le pedís 80 cosas y le toman los mismos 2 segundos contestarte que si le preguntaras dame un eslogan. O sea, todo lo que le pidas, fácil o difícil, lo hace en 2 segundos. Entonces, de nuevo, si le preguntás cosas medio elementales, no te va a sorprender. Ahora, si le pedís cosas ridículamente trabajosas y difíciles, es milagroso. En 2 segundos hace algo que a una persona le tomaría semanas. Igual para que haga un trabajo personalizado. Si vos le decís, haceme un slogan para un alfajor, te va a dar algo muy genérico, porque no sabe nada de cómo es tu alfajor, cómo es tu mercado. Entonces, hay otro truco que es muy importante, que es decirle, suponete que le querés pedir una campaña para lanzar un alfajor. Le decís, bueno, antes de proponerme la campaña,
haceme todas las preguntas que necesites para poder hacer tu trabajo de la mejor manera. Cuando haces esto, lo primero que ChatGPT te devuelve no es el resultado de lo que le pediste, es un listado de preguntas. ¿Cómo es la calidad de tu alfajor? ¿En qué mercado estás? ¿Cuáles son tus consumidores target? ¿Cuál es tu volumen de venta? Un montón de preguntas. Algunas que son relativamente obvias, otras que no, otras que de verdad decís, ah, qué interesante esto que me está preguntando. No había pensado este aspecto de la campaña del alfajor, y muchas tenés que trabajar para darle el material que ChatGPT te pide para poder hacer tu trabajo. Y después sí, te va a hacer algo muchísimo más personalizado en base a toda esa información que le diste. Y lo último que quiero decirles es, nunca se queden con la primera versión. O sea, si vos le encargaste a una agencia de publicidad que te arme la campaña y los 4 comerciales y el casting y esto y aquello, vienen a la sala de reuniones, te hacen toda una presentación y mira, pensamos una campaña así y así, y vos decís, sí, ¿sabes qué? Me gusta, pero pónganle un poco más de humor. Bueno, dame 3 semanas, agendamos dentro de 3 semanas y vuelvo. ChatGPT te hizo en 2 segundos todo y vos le decís, ponele un poco de humor y en 2 segundos te hizo todo de vuelta. Entonces, realmente el ir mejorando de esa primera producción, diciéndole, sí, está bien, me gusta, pero de los 4 comerciales me gustaron el primero y el segundo, inventados más del estilo de esos dos, y haceme que no tenga que grabar en locaciones de exteriores, porque no, qué sé yo, y todo te entiende y todo te lo hace de nuevo, siempre en 2 segundos. La última cosa importante que quiero mencionar es que la herramienta es conversacional, tiene memoria. De la misma manera que yo les digo a ustedes, la herramienta es conversacional y no necesito aclarar qué herramienta, porque ustedes lo infieren del contexto, porque saben de qué herramienta vengo hablando. Cuando vos estás usando ChatGPT, no necesitas explicarle todo de nuevo. Te hizo toda la campaña. Le decís, ponle un poco más de humor y entiende que estás referenciando a todo lo que ya hizo. O sea, se va acordando y tenés una conversación como tendrías una conversación con una persona. El nivel actual es parecido al de un pasante en una oficina. Hoy no es Einstein, por suerte. Tampoco, digo, tiene un nivel bastante razonable. El tipo de tareas que le pedirías a una persona que trabaje con vos sin tener un nivel superlativo, hoy definitivamente la inteligencia artificial las puede resolver más rápido, más barato, de manera más efectiva que un ser humano. Y ese nivel de capacidad está creciendo todos los meses. O sea, parte de lo que nos pasa, los que estamos muy metidos en esto, es que esta charla yo la tengo que actualizar todos los meses, porque todos los meses pasaron cosas que hacen que ya, de hecho fue un gran desafío ese, María Ángeles, con el libro, que es cómo hacemos un libro sobre esto que no esté desactualizado en los 2 meses de salir. Entonces, esto que les estoy contando en esta charla es solo un capítulo del libro. Hay un capítulo que es más práctico, cómo uso ChatGPT, pero el grueso del libro no es sobre eso porque esto cambia mucho. Las cosas más profundas cambian mucho más lento. Quiero detenerme en una última cosa, que es todavía, digamos, si uno le pregunta acerca de un hecho que, que está abundantemente documentado en Internet, por ejemplo, la fecha del nacimiento de San Martín, casi seguro te va a contestar bien. Pero no se olviden que no sabe nada, o sea, está prediciendo qué diría un humano sí. Está haciendo una respuesta verosímil, no necesariamente verdadera. Entonces, cuando le preguntas acerca de algo que no está abundantemente documentado en Internet, por ejemplo, quién es Santiago Bilinkis, te dice que nací el 17 de julio de 1971, que soy licenciado en sistemas de la Universidad de Buenos Aires y que obtuve una beca Fulbright para hacer una maestría en ciencias de la computación en Carnegie Mellon. Todo mentira. Todo mentira. No nací en esa fecha, no estudié esa carrera, no fui a esa universidad, nada. Ahora, fíjense qué interesante. No dice que tengo 87 años o 14. Le pifió por 6 meses. No es menos verosímil que yo haya nacido el 17 de julio del 71 que el 9 de diciembre del 70. O sea, justamente miente muy bien, miente de una manera que, salvo que sepas la fecha exacta, te va a sonar, sí, es lógico, debe tener 52 años. Dice que soy licenciado en sistemas de la Universidad de Buenos Aires. No, soy licenciado en economía de la Universidad de San Andrés. Pero probablemente, si vos te fijás a qué me dedico, hasta por ahí es más realista pensar que soy licenciado en sistemas que licenciado en economía. No parezco economista.
Y no hice una maestría en Carnegie Mellon sobre computación científica, pero ojalá lo hubiera hecho. O sea, es una de las cosas que me hubieran encantado hacer en mi vida y por diferentes circunstancias no pude. De nuevo, miente, cuando no sabe, miente muy bien. Pero lo que está empezando a hacer ahora es a poder fijarse en la web para verificar los resultados que produce. Esto lo empezó a hacer mucho más Gemini, que es la versión de Google, la competencia de Google, de ChatGPT, que salió, digamos, se llamaba Bard, le cambiaron la marca y la mejoraron un montón en el último mes. Si en eso que contestaron, el porcentaje de cuánto lo usaron solo ChatGPT, prueben Gemini. Para algunas cosas es mejor uno, para otras cosas es mejor otro. Pero Gemini lo que tiene es que, como está basado en Google, busca mucho más en la web para tratar de no dar información falsa. Pero de nuevo, y si se tienen que quedar con una idea, por ahora estos sistemas hacen respuestas verosímiles, no necesariamente respuestas verdaderas. Más de un abogado al principio pasó papelones pidiéndole a ChatGPT que le haga un escrito, y ChatGPT te cita un montón de casos y jurisprudencia que no existe, te la inventa. Y no es que te mintió o que se equivocó, funciona así. Dice lo que una persona podría decir, no lo que es o datos verdaderos. Y entender esto es muy importante porque, de nuevo, si no, uno puede meter fulero en la pata. Si vos le decís, decime quién es Santiago Bilinkis, basado en información actualizada de la web, ahí sí, ChatGPT en la versión paga se puede conectar a la web, encuentra mi artículo de Wikipedia, trae la información correspondiente y te responde. Quiero hablar ahora un poquito del impacto y pasar a la parte de preguntas. ¿Cuál va a ser el impacto? Bueno, siempre que se hablaba de inteligencia artificial antes, nos imaginábamos robots. O sea, robots no hace falta que sea una máquina, ¿no? El robot de las películas, pero sí máquinas que hacían tareas repetitivas, que los trabajos que estaban en peligro eran los telemarketers y los que hacían siempre tareas muy monótonas. Y ahora que llegó la inteligencia artificial, lo que hace bien es tareas creativas. Escribe mejor poesía de lo que responde sobre historia. Si vos le pedís, hacerme una poesía a mitad de camino entre el estilo de Jorge Luis Borges y Cortázar, es un ejercicio que a un humano le sería extremadamente difícil de hacer. ¿Cómo escribiría alguien a mitad de camino entre... Para la inteligencia artificial es trivial y los resultados son impactantes. Entonces, en todo lo que tiene que ver con tareas creativas, eh, puede hacer cosas que ningún humano podía hacer antes. Y les pongo un ejemplo para que vean qué va a empezar a pasar ahora que estas soluciones se generalicen. Seguramente muchos de ustedes fueron alguna vez Photoshop. Yo soy malísimo, nunca lo uso porque no lo sé manejar, no sé mover el mouse, no sé los comandos, no tengo criterio estético, no sirvo para eso. Hace unos meses viene mi hijo más grande que usa bastante Photoshop y me dice, pa, mira esto. Y me muestra Photoshop que ahora es así. Si vos tenés una foto, por ejemplo, de este ciclista con la carretera que tiene todas marcas de neumáticos, basta señalar cuál es la zona en la que querés borrar las marcas y las marcas desaparecen. Escribís, agregame una doble línea amarilla en la ruta. ¡Pum! Aparece. Agrandame la foto. No sabemos qué había ahí. Lo que van a ver ahora no es verdadero, es verosímil. No sabemos qué había ahí. Pero te lo inventa de una manera que no te puedes dar cuenta de dónde empieza la fotografía verdadera y dónde empieza la falsa. Recortame esta figura y ponémela en un callejón húmedo de noche. Agregame un cartel con una flecha roja. Todo lo que puedas escribir, o sea, imaginar, escribir y pedir es de manera prácticamente instantánea. Cuando mi hijo me muestra esto, me dice, papá, yo podía hacer esto, pero me tomaba 2 horas. Ahora me toma 10 minutos. Y yo le dije, pará, hay algo mucho más perturbador que eso. Yo antes no podía y ahora puedo. Yo puedo hacer eso, no tenés que saber usar Photoshop. Tenés que poder imaginarte, ponerle unas nubecitas algodonosas al cielo. No, esa nubecita no me gustó, hacerla un poquito más así, asá. Todo lo que pedís y probás es. Y este es para mí el cambio más importante que se viene, que es que de repente un montón de personas que éramos bastante inútiles para algunas tareas, en una de esas no solo podemos hacerlas, descubrimos que ahora somos, bajo las nuevas reglas de juego, somos buenísimos. Y un montón de personas que eran excelentes, porque sabían todos los secretos del movimiento del mouse y el uso de los menús del Photoshop, en una de esas son medio cortas de palabras, no les salen los prompts y no sirven más para lo que hacían.
Entonces lo que se viene es una extrema redistribución de skills, donde de repente, de nuevo, gente que era buenísima en su tarea deja de hacerlo y otra adquiere habilidades que antes no tenía. Por supuesto, lo más probable es que aquellas personas que eran muy buenas usando Photoshop logren incorporar esta nueva manera de trabajar y sigan siendo buenas, pero no se puede darlo por hecho. O sea, hay una transición para hacer o vas a perder aquello que te caracterizaba y te hacía único. Y entonces quiero cerrar con 2 o 3 reflexiones finales. Decía María Ángeles cuando me presentó que a mí me encanta la tecnología y que siempre soy de los que rápidamente adoptamos todo y estoy constantemente experimentando con cosas nuevas. Cuando salió Waze, la app para elegir el camino, yo rápidamente la empecé a usar. Me parecía que tenía sentido porque obviamente para elegir el camino, saber cuánto tránsito hay en las diferentes calles, tiene lógica. Y entonces la empecé a usar y en un momento se convirtió directamente en un automatismo. Yo ya ni lo pienso, me subo al auto y así como me pongo el cinturón de seguridad, conecto el teléfono y pongo Waze, aunque vaya a un lugar al que ya fui 32 veces. Un poco porque las condiciones del tránsito son cambiantes, pero esencialmente porque ya lo tengo totalmente incorporado. Bueno, escribiendo el libro con Mariano, me di cuenta de algo muy importante, que es que en ese auto automático de ni pensar y seguir el camino que Waze me indicaba, yo estaba perdiendo algo muy importante. Estaba adoptando como propia la premisa del app de que siempre lo importante es llegar rápido. Y a veces estoy apurado, es verdad, a veces quiero llegar rápido, pero había perdido la pregunta de ¿qué quiero hacer hoy? ¿Estoy apurado? ¿O tengo ganas de ir por un camino más tranquilo, escuchando música? Voy por la costanera de Vicente López mirando el río en vez de metido por la Panamericana, aunque tarde 10 minutos más. O sea, en el fondo había renunciado a la pregunta de qué quiero hacer, qué es importante para mí, y a real y metafóricamente elegir mi propio camino. La segunda idea muy fuerte que apareció escribiendo el libro, en un momento con Mariano hicimos un ejercicio que es, imagínate que pudiéramos traer un cavernícola de hace 10.000 años al presente. Esta foto está hecha con inteligencia artificial porque obviamente era muy difícil traer un cavernícola y ponerlo en Times Square. Le pedí un cavernícola en Times Square y ahí tenemos a nuestro cavernícola. Decía, imagínense que traemos una persona hace 10.000 años al presente. Obviamente tendría enormes problemas para manejarse en el mundo de hoy. No hablaría el idioma, no entendería los códigos, no sabría qué es el dinero, cómo parar un taxi. Digo, pero probablemente sobreviviría. Hagamos ahora el ejercicio mental contrario. ¿Qué nos pasaría a nosotros si nos largaran 10.000 años atrás? No duramos 2 días. Si caímos en invierno, nos morimos de frío la primera noche porque no sabemos prender fuego. Si zafamos la primera noche, al día siguiente te quiero ver atrapando uno de estos para comer, despellejando un animal, y de nuevo comiéndolo crudo porque no sabes prender fuego. No hay supermercados, no hay señal de internet. O sea, somos unos inútiles absolutos en un medio donde todas esas cosas no están. ¿Qué es lo importante de esto? Que cada vez que pasás a apoyarte en una tecnología, y tecnología puede ser algo tan tonto como un fósforo para encender fuego, perdés habilidades. O sea, si vos empezás a prender el fuego con el fósforo, ya no sabés prender el fuego con palitos y piedras, dando golpecitos. Y está todo bien, porque los fósforos no van a desaparecer. Ahora, cuando las habilidades que tercerizamos en una máquina son nuestra habilidad creativa, nuestra habilidad compositiva, la música que escuchamos, la manera que nos, la manera en la que nos informamos, ahí estamos poniendo en riesgo habilidades mucho más importantes. Y entonces, de la misma manera que Waze, yo creo que la pregunta más importante es, o sea, la inteligencia artificial va a poder hacer mejor que nosotros casi todo. Pero, ¿qué habilidades estamos dispuestos a perder? De hecho, piénsenlo con nuestros hijos. O sea, yo manejo con Waze, pero si vos me sacás Waze, yo me sé mover, conozco las calles de Buenos Aires
muy bien, porque años y años manejé sin Waze. Prueben sacar a sus hijos a la calle sin Waze. No pueden llegar a la esquina, porque ya perdieron la habilidad de navegar la ciudad de la manera que lo hacíamos nosotros. Una vez que vos incorporás Waze a etapa temprana, game over, o sea, después no podés manejarte sin el auxilio de esa tecnología. Bueno, ese es quizás uno de los desafíos más grandes. Entonces, sintetizando esta idea, yo hace un tiempo había, digo, la inteligencia artificial es un complemento, no es algo que viene a reemplazarnos. En la medida en que aceptemos trabajar en equipo, hay una oportunidad espectacular. Entonces, a mí una fórmula medio obvia, pero una fórmula que era inteligencia artificial más inteligencia humana, y llamé a eso inteligencia expandida. Y después reformulé la fórmula a esta que pueden ver acá, que es inteligencia humana más inteligencia artificial más inteligencia humana igual inteligencia expandida. Inteligencia humana aparece repetida y aparece al principio y al final. O sea, todo empieza con una pregunta nuestra. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Cuál es el trabajo que quiero hacer? ¿Cuál es el prompt? ¿Cuál es la búsqueda? Después la inteligencia artificial puede hacer su trabajo, pero después vuelve a aparecer, ok, ¿qué voy a hacer con esto que la máquina me propuso? ¿Voy a ir por el camino que Waze me propone o tengo ganas de ir por otro lado? Y por eso creo que la verdadera inteligencia expandida va a tener en el inicio y en el final un peso muy importante de inteligencia humana, apoyándonos en el medio a todas las cosas que la inteligencia pueda resolver por nosotros. Y después, obviamente, hay otras cosas que jamás serán reemplazables, ¿no? Y a mí, como broma, me gustó hacer un experimento que es, yo tomé esta foto de mi familia, es una foto de hace bastantes años, mis chicos ya están mucho más grandes ahora, pero cargué esta foto en una inteligencia artificial y le pedí que hiciera una cara más linda para mi hijo mayor. Y la inteligencia artificial hizo esto. No es más lindo. Ya sé, mi hijo es más lindo. Pero no importa. Supongan que hubiera hecho una cara hermosa. El nene más lindo que vieron en su vida. ¿Qué foto quiero yo? ¿La foto de ese otro nene hermoso o la del mío? Yo quiero la del mío, no me importa que haya uno más lindo. O sea, hay algo del valor, de lo que es importante para nosotros, que no es optimizable. Y ahí es donde de nuevo vamos a tener que tomar la decisión de qué cosas son para la inteligencia artificial y cuáles son para nosotros. Para terminar, con Mariano llegamos en el libro a una metáfora que es la metáfora de la bicicleta. Obviamente, las personas somos bastante malas desplazándonos. Caminamos lento, nos cansamos rápido, o sea, no podemos ir ni demasiado rápido ni llegar demasiado lejos. Inventamos el auto y vas mucho más rápido, llegas mucho más lejos, no te cansás, pero dejaste de hacer esfuerzo. O sea, todos sabemos los problemas del sedentarismo, porque hoy ya prácticamente muchos no nos movemos y nos desplazamos todo el tiempo de un lado a otro sin ningún esfuerzo físico en el proceso. Bueno, a mitad de camino está la bicicleta. La bicicleta no va tan rápido como el auto. Digamos, te permite llegar más lejos, pero menos lejos, pero todavía estás pedaleando. Hay algo intermedio que te permite potenciar tu experiencia, llegar más lejos, ir más rápido que caminando, pero sin renunciar del todo a pedalear. Y esa me parece a mí una muy linda metáfora de cómo podemos apalancarnos para aprovechar las ventajas que la inteligencia artificial pueda darnos sin perdernos nosotros, nuestra motivación, nuestras búsquedas en el proceso. Muchísimas gracias y tenemos ahora un ratito para preguntas. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, estamos todos realmente maravillados con tu exposición y además con todos los tips que nos diste para aprender a promptear, porque próximamente va ya a existir este verbo como el googlear, el promptear, que va a ser la clave, ¿no? De cómo nosotros nos relacionemos con estos modelos de inteligencia generativa, poder dar buenos prompts, ¿no? Ya se habla de ingeniería de prompts. Perdón que me meta un segundo, hay algo importante que no dije. Al 53% que hasta ahora lo usó poco o nada, los invito a que eso cambie hoy. O sea, hoy, cuando termine esta clase, o está bien, hoy no, mañana, pero no dejen de pasar mañana, empiecen a jugar. O sea, promptear es jugar, es charlar, se van a sorprender, no lo van a poder creer.
Santi, Sí. y con eso ya enseguida linkeo, porque ya hay una pregunta y dice, yo quisiera saber si vale la pena la versión paga, si se justifica la versión paga o no. Para el 90% de la gente no. O sea, para empezar, no. O sea, empezás a jugar. Si en algún momento te empezás a chocar con limitaciones, o sea, ¿qué hace la versión paga que la otra no? Busca en la web, hace respuestas un poco mejores, y ahora le incorporaron desde la misma ChatGPT a hacer imágenes. Pero la verdad, hoy para el 90% de la gente, para una primera experiencia, no gasten plata. Empiecen a usarlo, es gratis, diviértanse. Y en todo caso, si empiezan a encontrar que lo están usando mucho, tampoco es tan caro, vale $20 por mes. No es barato, pero digo, tampoco es una cosa imposible. Hagan una prueba, prueben un mes, a ver si realmente usar la solución paga les da más o les da lo mismo y siempre pueden darse de baja el mes siguiente. A ver. Bueno, Hay algunas muchos preguntas muy agradecimientos. interesantes. Me gustaría que hablaras, nos dice Soledad, me gustaría que hablaras de los peligros de la inteligencia artificial en redes sociales, esta asociación entre inteligencias, y habla también del sharing, del tema de compartir por parte de los padres fotografías y datos en general de los hijos. Y leo una que es o podés unirla, Santi. ¿Es recomendable, por ejemplo, que mi hija de 13 años utilice la inteligencia artificial para investigar en trabajos que le asignan en el colegio? ¿Deberíamos tomarlo con mucha precaución? A ver, son muchos temas. Voy a empezar por el último. Las instituciones educativas no saben qué diablos hacer con esto. Esto pone todo patas para arriba, cuestiona al sistema educativo. O sea, el sistema educativo ya venía muy sopapeado. María Ángeles me decía que hace ya años trabajaban con el capítulo de educación de mi primer libro, Pasaje al Futuro, que este año cumple 10 años, y ya era un quilombo. Bueno, esto termina de enquilombar todo. Y buena parte de las universidades y colegios no saben qué diablos hacer con esto. Lo primero que yo te diría para un chico o una chica de 13 años es que es importante que conozca cuáles son las normas de la institución en las que está y las respete. O sea, si el colegio para mí, prohibir el uso de estas herramientas no es una buena decisión. Pero si esa es la decisión que el colegio toma, los chicos tienen que respetar las normas o los van a bochar, digamos. Entonces, uno puede discutir si la norma es o no, pero mientras la norma está, es importante que los chicos conozcan en qué medida las instituciones les permiten o no el uso de inteligencia artificial. La mayoría de los chicos lo van a usar. No es quiero que lo use o no quiero que lo use. Los chicos lo usan. Lo usan, lo usan en general, como sucede con casi todo, mejor de lo que lo usamos nosotros. Pero como toda tecnología sofisticada, es importante que aprendan, esto mismo que yo traté de transmitirles un poco a ustedes, no se lo están enseñando los docentes, no se lo estamos enseñando las madres y los padres. Los chicos están medio a ciegas, explorando herramientas que son muy interesantes, pero también esto de por no saber que produce resultados que muchas veces no son verdaderos, no sé si los chicos lo saben y lo entienden bien. Entonces creo que hay que acompañarlos en ese proceso. Parte del motivo del libro, yo les puse acá un QR en la pantalla y si quieren sáquenle una foto, los que quieran, y después ya lo saco, pero ahí se puede descargar el capítulo de educación de artificial del último libro. Con Mariano acordamos con la editorial que nos permitan regalarlo, hacerlo de dominio público, porque lo que más queremos es que madres, padres, chicos, docentes lo usen para discutir qué hacemos en las escuelas y universidades con la inteligencia artificial, así que los invito a los que quieran. Hay otros materiales ahí, hay capítulos de mis libros anteriores, ahí van a encontrar un montón de cosas, pero en particular les propongo que se descarguen el capítulo de educación de artificial y lo manden a escuelas, digo, que se discuta. Realmente es un El tema terremoto educativo, perdón, Santiago, que te educativo. interrumpí. El Pero terremoto educativo se llama y nosotros lo estamos usando con nuestros estudiantes de pedagogía familiar. excelente noticia, me pone muy contento que así sea. Eh, Vamos ahora a los otros dos aspectos de la pregunta. ¿Cómo interactúa esto con la inteligencia artificial? Pero ¿cómo interactúa en las redes sociales? O sea, yo lo toqué superficialmente cuando hablé
de la posibilidad que las máquinas hoy tienen de aprender por experimentación. Ese mecanismo de aprendizaje es extremadamente poderoso. Entonces, ¿por qué TikTok es tan adictivo? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque lo que le encargaron a la inteligencia artificial de TikTok es aprender a seleccionar el contenido que básicamente le quema el cerebro a cada persona. Por eso los primeros 4 días va probando medio random hasta que te saca la ficha. Ahora que te saca la ficha, digo, ustedes los que usen TikTok, yo uso TikTok casi 1 hora por día. Y digo casi 1 hora por día porque tengo un límite de 1 hora. Cuando llego a 1 hora se me deshabilita. Es algo que lo charlamos en la charla del año pasado. Yo lo hago límite máximo de tiempo para Instagram, para TikTok y todas las aplicaciones adictivas. Si no, les juro que me pasaría el día entero boludeando en TikTok. Y ni hablar nuestros hijos que se pasan el día entero boludeando en TikTok. Hagan el ejercicio, si sus chicos se los permiten, de poner los teléfonos arriba de la mesa y mirar las estadísticas de tiempo de uso, cantidad total de horas usadas por día y estadística de las diferentes aplicaciones. Se van a querer matar cuando lo vean. Ustedes y ellos seguramente. O sea, hoy es una proporción absolutamente desmesurada y ridícula del tiempo que tenemos asignado a una tarea que es muy entretenida, pero es muy poco nutritiva, como si todo el día estuviéramos comiendo chupetín, digamos. Muy rico, pero digo, en algún momento hay que comer comida. La inteligencia artificial posibilitó TikTok y cada nuevo avance hace el problema más grande. El gran descubrimiento de TikTok, o sea, si ustedes se acuerdan, cuando salió Instagram, Instagram descubrió que las imágenes generaban más adictividad que el texto. O sea, ¿se acuerdan? Twitter era escribir. Vos escribías un tweet, ni foto, nada podías poner. Facebook eran estados, también escribías. Hasta que Instagram dijo, son fotos. Mirar fotos requiere mucho menos esfuerzo intelectual, es mucho más adictivo y desbancó a Facebook y a Twitter. Pero ¿cuál era la limitación de Instagram? Que alineada con la idea de red social, la red social te unía con tus amigos. Vos le decías quiénes eran tus amigos y te mostraba el contenido que tus amigos generaban. Si tus amigos generaban contenido que era un embole, bueno, la red social te daba lo mejor que podía, pero no tenía cosas tan adictivas porque dependía de la gente a la que vos siguieras. El gran hallazgo de TikTok fue decir, a mí me importa un corno a quién seguís. Yo voy a agarrar el contenido más viral que se haya generado en el mundo en los últimos días y te voy a elegir el video que te va a quemar el cerebro a vos. No me importa a quién seguís. Esto que se llama contenido no relacionado, te muestro contenido de... Cuando vos miras en TikTok, es todo contenido de gente a la que no seguís, es mucho más poderoso. Porque realmente eligen de una cantidad de contenido mucho más amplia que es lo que va a funcionar con cada persona. Pero todavía están limitados a mostrarte contenido que algún humano produjo. Alguien tiene que haber hecho ese video. Con el avance que ya está empezando, salió la primera demo la semana pasada, de inteligencia artificial, texto a video. Yo escribo algo y se produce un video realista de algo que nunca aconteció. La inteligencia artificial va a poder generar su propio contenido, donde ya no va a importar no solo a quién seguís, no va a hacer falta que ningún humano haya producido nada. Lo que vos vas a ver en TikTok va a ser totalmente diferente de lo que veo yo, porque ni siquiera depende ya de las personas. Van a hacer contenido a medida de cada uno. Y eso a nivel adictividad es absurdamente poderoso. Entonces todavía esto se va a seguir enquilombando más y más, porque cada avance de la inteligencia artificial le da a los que hacen las redes sociales más herramientas para usar en nuestra contra. Y mi apuesta sigue siendo la misma que el año pasado. Tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que educarnos nosotros para entender, digo, si adentro de mi casa, en mi heladera, pusieran un local de Maru Botana, y yo pesaría 200 kilos. O sea, si vos me pones todos los días hablé de almendras en la heladera, olvídate, ¿no? Entonces, uno tiene que decir, bueno, okay, cada tanto me doy un gustito, pero en mi heladera, no, que haya manzana y naranja. Bueno, eso mismo pasa con el celular, los mismos hábitos saludables que peleamos por tratar de mantener en otros terrenos, tenemos que mantenerlos con la alimentación digital, con la dieta digital. Y eso es muy importante para los adultos, muy importante para las familias, muy importante para la formación
de nuestros hijos, muy importante para los docentes, muy importante para los pediatras. Y es una de las grandes peleas que yo vengo tratando de dar, porque, o sea, no sé si a ustedes les pasa, las consecuencias, o sea, cuando yo hice Guía para sobrevivir al presente, el capítulo sobre chicos y pantallas, el fenómeno era muy incipiente. Y yo especulaba respecto de cuáles iban a ser las consecuencias que el uso temprano de pantallas pudiera tener en bebés y primera infancia. Hoy está toda a la vista, para quien quiera verlo. O sea, el crecimiento que hubo en trastornos de adquisición de lenguaje, el acortamiento de la capacidad de concentración o de mantenerse enfocado en una tarea que no genere dopamina, motivación cada 30 segundos. Y, si querés más controversial, el aumento de la prevalencia de diferentes variantes de TEA, de trastorno de espectro autista, para mí, en algunos años va a ser absolutamente evidente que está directamente causado por el uso de pantallas a edades muy tempranas. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que es increíblemente funcional a los adultos a cargo. Si yo, mientras tenía que dar esta charla, hubiera tenido a mi cargo cuidar a un nene o una nena de 1 año y medio, no hubiera podido dar la charla. O sea, porque cada 2 segundos me vendría a interrumpir, si le doy un juguete para que se entretenga, a los 5 minutos me busca de nuevo. Si le doy un celular, no jode más. No solo no jode más, cuando yo termine la charla y vuelvo 1 hora y media después, no le voy a poder sacar el celular. No me lo va a querer entregar. Entonces, si acá en la habitación de al lado yo tengo una tele y le pongo videos de YouTube con autoplay, ya está. Me puedo ir 2 horas, puedo hacer lo que sea, que el pibe va a seguir así, totalmente cautivado por los estímulos que la plataforma les da. Entonces, el gran desafío es no solucionar el problema de la maternidad o la paternidad a través de este recurso, ¿no? El chupete electrónico. Y no quiero ser injusto con los padres hoy, a mí ya no me toca criar chicos chiquitos, obviamente las demandas de la vida adulta siempre no paran de intensificarse, los adultos también perdemos mucho tiempo con nuestras propias redes sociales, y parte de ese tironeo y falta de tiempo para tirarte al piso y jugar con tu nene es que estás preocupado y estás destinando 2 horas al día a Instagram y TikTok. Entonces, no quiero ser injusto con los adultos, pero vamos a tener que digamos, recuperar la disponibilidad de juego y no echar mano a este recurso tan tentador que es usar dispositivos con los chicos. Me parece que hacemos una última pregunta Dale, y ya dale. Voy a sacar el cerramos. QR así los veo mejor. Ahí está. Romy, ¿vos la elegís? Me saqué el spotlight, así los veo más a todos. Es que la que tengo, no, elegí la voz sí, pero estás muteado. Ahí. Nos preguntan cuáles son los mayores peligros, según vos, Santiago, ¿qué opinás de la inteligencia artificial? Y creo que eso está vinculado con otra pregunta anterior que hablaba de los deepfake, digamos, de estos videos que circulan, que ahora uno no puede creer ya más en lo que circula, hay que chequear todo, y que tampoco es posible chequearlo, ¿no? Realmente, ¿qué vamos a hacer en este mare magnum de información, de estímulos, de videos, y que no sabemos si son verosímiles, como vos decías, pero no sabemos si son verdaderos? Peligros de la IA podría ser una charla, tendría que ser una charla de 1 hora. O sea, es muy difícil contestar esto en unos pocos minutos. Uno de los desafíos más grandes para los que lean el libro es que el libro no es un libro pesimista o apocalíptico, pero tampoco le esquiva a discutir cuáles son los problemas y los peligros. Y naturalmente cuando vos hablas de los peligros tenés que ir increciendo, porque si yo primero te digo que se puede extinguir la humanidad y después te digo que nos podemos quedar sin trabajo, vos me vas a decir que me importa quedarme sin trabajo, se puede extinguir la humanidad. Entonces primero te tengo que hablar de los problemas más chicos y después ir subiendo los problemas más grandes.
Y entonces el libro, sobre el final, llegaba a un lugar muy oscuro, porque estábamos discutiendo los escenarios más catastróficos y cómo no queríamos cerrar un libro de esa manera tan oscura. Y bueno, le dimos una vuelta de tuerca, los que lo lean verán si les gusta o no cómo lo resolvimos, pero fue uno de los desafíos más difíciles del libro. Todo lo que hayan escuchado de gente diciendo esto puede ser el fin de la humanidad, y otros que dicen, ridículo, la desenchufás y listo, el paralelismo que usamos todo el tiempo en el libro es el de la tecnología nuclear. La tecnología nuclear podría haber aniquilado a la humanidad. Y a la vez no pasó. O sea, pasaron 80 años ya casi del lanzamiento de las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Llegaron a haber miles y miles y miles de misiles intercontinentales con ojivas nucleares. Hubo mucha proliferación de armas nucleares, hoy muchos más países las tienen que al principio, cuando eran solamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Y sin embargo, nunca más se volvió a usar una bomba. Entonces, creo que este es un buen paralelismo. ¿Puede esto llevar a la extinción de la humanidad? La respuesta es sí. Obviamente, no es trivial que eso suceda, no tiene por qué suceder si nos guiamos por lo que pasó con la tecnología nuclear. Hemos demostrado que nos llevamos a nosotros al límite, al borde del abismo, pero después somos suficientemente vivos como para no dar un paso al frente. Y yo creo que con esto, ojalá pase algo parecido. El problema más grande que yo veo es que con la tecnología nuclear, quienes desarrollaban la tecnología eran gobiernos. Y los gobiernos no es que sean demasiado confiables en sus accionar, pero por lo menos lo que dicta sus decisiones no es el lucro. Hoy la inteligencia artificial está siendo hecha por compañías privadas cuyo mandato es maximizar el rendimiento económico para sus accionistas. Eso es su trabajo, eso tienen que hacer. Y entonces, decisiones de enorme imprudencia pueden estar totalmente justificadas y con eso vas a ganar más guita y tu compañía va a valer 100 billones de dólares o 500 billones de dólares. Y a diferencia, de nuevo, de la tecnología nuclear, donde el acceso al uranio enriquecido era bastante difícil y por lo tanto no podía una empresa privada hacerlo, ni tampoco un Estado marginal, acá cualquier pibe en su casa puede armar un sistema que potencialmente peligroso. Entonces, esto es mucho más difícil de monitorear de lo que fue en su momento la proliferación de armas nucleares. ¿Estamos condenados al apocalipsis? No, pero sí creo que es muy importante discutir esto. Digamos, y después hay otro tipo de peligros. No sé si siguieron lo que pasó en los últimos días, muy interesante, es uno de los temas que a mí más me interesan del último tiempo, respecto de la inteligencia artificial de Google. Google es una compañía de California. California es un estado sumamente liberal y progresista en Estados Unidos, donde las ideas woke están muy, muy fuertes. Y entonces saltó que la inteligencia artificial Gemini que Google estaba haciendo tenía intencionalmente programado un montón digamos, de énfasis puesto en lo que serían las ideas woke, la diversidad, etc. Entonces, ¿qué pasó? A la de imágenes, vos por ejemplo le decías, haceme una imagen de soldados de Napoleón peleando, y entre los soldados de Napoleón te ponía un negro, un asiático, un latino, como sería el estándar hoy de diversidad. Y obviamente el estándar de diversidad es muy lindo para el presente, pero si querés ser factualmente riguroso, no podés poner en Napoleón un asiático en el ejército, porque no lo había. Y entonces la gente empezó a hacer imágenes y se dio cuenta de que había una bajada de línea muy fuerte adentro de la herramienta. Una bajada de línea que estaba absolutamente implícita. Hay otro ejemplo lindo que circuló en las redes estos días, que si vos le decías a Gemini, yo soy latino y me siento muy orgulloso de serlo, Gemini te decía, te felicito, la verdad que la cultura latina es una cultura maravillosa, qué bueno que te sientas orgulloso de ser quien sos. Le decías, yo soy asiático y me siento orgulloso de serlo, te decía, qué bueno, porque los asiáticos son... Le decías, yo soy negro y me siento orgulloso, va, buenísimo, Black Pride, qué sé yo. Vos le decías, yo soy blanco y me siento orgulloso, y te decía, ojo con el racismo. La clase blanca te daba todo un sermón de cómo tu satisfacción con tu posición de raza en realidad era un acto discriminatorio hacia los demás, y te reaccionaba completamente distinto la manera que te respondía según a qué colectivo pertenecías.
Y esto va a pasar un montón. Entonces, por un lado, a veces por razones involuntarias. Estos son sistemas complejos que son muy difíciles de controlar en lo que hacen y lo que no hacen. Pero rajaron a un pibe de Google ese mismo día que era el encargado de darle tono woke a los modelos de Gemini. El pibe puso en Twitter, me acaban de rajar, yo era el encargado ideológico de Gemini. Entonces, vamos a empezar a estar expuestos de nuevo a herramientas que nosotros creemos neutrales, que no lo son, como no es neutral TikTok. TikTok muestra a los jóvenes chinos videos completamente diferentes de las porquerías que muestra acá. Y es una herramienta de China para empujar ciertas agendas en Occidente y otras agendas en Oriente. Digo, no es una herramienta que solo busca el propósito del entretenimiento. Entonces, estar alerta con todas estas cosas va a ser crucial porque realmente vamos a navegar territorios complicados. Sí, así es. Y bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? No hay ninguna tecnología neutral. Eso de que son herramientas y que depende de cómo se use, hay un uso implícito en cada tecnología, ¿no? O por lo menos se estimula un determinado uso, que después nosotros podamos tener usos desviados, que pueda darse un uso creativo, como es parte de la creatividad humana, sí, pero eso de la neutralidad es un espejismo. Así que Pero bueno, el sí, problema es cuando las herramientas se presentan a sí mismas como neutrales, ¿no? O sea, eh, antes hablaban del ejemplo de los deepfakes. Cuando ganó la elección Milei, bastante rápido, apareció un video de Trump donde lo felicitaba a Milei. Y yo se lo muestro a mi hija, y mi hija, sin mirar un segundo, me dice, es falso. Y era verdadero. Pero fíjate cómo se invirtió la cosa, que en vez de ser verdadero, hasta tanto se demuestre lo contrario, hoy en la cabeza de mi hija es al revés. O sea, todo es falso hasta que me demuestren que es verdadero. Que es mejor que lo contrario, porque te hace menos ingenuo, menos engañable, pero también es un quilombo. No puedes desconfiar de todo lo que te ponen delante. bueno, parece que sí, que eso nos toca, desconfiar de todo. Pero no desconfiamos de tus palabras, realmente confiamos en todos los consejos, en todas las reflexiones que hiciste en este ámbito. Aprendimos muchísimo, como te dije, y nos quedamos con tus ejemplos, nos quedamos con tus metáforas, con tu forma tan simple y a la vez tan profunda de comunicar, así que te lo agradecemos especialmente. Y vi una entrevista que hace poco hiciste con Luis Novarecio y dijiste una frase que acá retomaste y repetiste en un tramo de tu charla. Hay algo de valor en lo humano que vale la pena conservar, ¿sí? Que no vale la pena reemplazar, ¿sí? Que no puede, en definitiva, ser reemplazado, o por lo menos tenemos que tratar de que no sea reemplazado, ¿sí? Tener un ojo atento para conservar ese valor humano. Y con esto y este pie que te doy, te pido que nos regales un cierre. Y con esto nos vamos, el cierre es tuyo. Vuelvo a la búsqueda fundamental del libro, ¿no? Que es que una máquina pueda hacer poesía que te emocione, que una máquina pueda entender un chiste y explicarte por qué es gracioso, o mejor aún, inventar un chiste. Que vos le digas, inventá un chiste con un arquero, un plato volador, y encuentre una manera de relacionar conceptos totalmente inconexos para lograr un... Digo, es a la vez maravilloso y aterrador. Eh, porque de nuevo, se mete con el límite de qué es humano y qué no. Vos hablas de lo humano, eh, estamos jugando en la frontera. Vamos a jugar en la frontera. Las máquinas se van a meter en lugares donde nosotros no querríamos que se metan, van a superarnos en áreas donde no teníamos intención de que nos superen. Y la clave va a ser cómo nos relacionamos con eso. O sea, no puede ser ni desde una defensa a ultranza de todo lo humano, ni de una sumisión absoluta en pos de productividad o, digo, entonces, ese es el desafío, ¿no? Como todo, ir encontrando cómo esto potencia la experiencia humana.
relajándonos y dejándonos llevar ahí donde las máquinas de verdad puedan hacer cosas que nosotros no podemos y potenciar nuestros alcances, y a la vez conservando aquello que es importante. Por eso usé el ejemplo de la foto de mi familia. O sea, ahí si querés tenés el extremo. Es totalmente arbitrario. Pero yo, mis hijos, quiero los míos, no me interesa uno mejor. Y eso es así, cada uno va a tener que decidir cuáles son las cosas que son importantes para sí mismo, y en cuáles se deja acompañar o llevar por la inteligencia artificial, y cuáles desea mantener como propias. De nuevo, piensen que toda tarea que deleguen excesivamente es una habilidad que van a perder. Y ya está lleno de habilidades que perdimos. Daba el ejemplo de encender fuego, muchas otras. Muchas personas hoy en día no pueden ya hacer una cuenta sin una calculadora. Y cuando nosotros íbamos al colegio, estaba prohibida la calculadora en el colegio. Hoy es un útil más en la cartuchera. Ya se resignó que los chicos no van a saber hacer cuentas sin la calculadora. Bueno, vamos a ir perdiendo habilidades. La pregunta, de nuevo, va a ser cuáles estamos dispuestos y cuáles no. Bueno, muchas gracias, Santiago. Un aplauso, le damos un aplauso. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Familia y Tecnología, en el Instituto de Ciencias para la Familia, en la Universidad Austral. Bueno, ya te comprometemos para el 29 de febrero del año que viene, si te parece. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Un placer. Muchas gracias. Un aplauso.